en la falacia, en el ejemplo de abajo, si no tienes razón, no puedes debatir, se usa la palabra razón en el sentido de estar en lo correcto sobre algo, ¿vale? La palabra razón. Entonces, este es el uso ambiguo de las palabras. Razón, recuerden, razón puede significar la facultad de pensar, puede significar el estar en lo correcto sobre algo o puede significar un motivo para hacer, ¿vale? Entonces, el significado de esta palabra puede variar, ¿no? Y aquí, si yo digo, no tienes razón, no significa que le esté diciendo a una persona que no puede pensar. Cuando digo no tienes razón, le estoy diciendo que no está en lo correcto, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo este argumento falaz es, se usa la razón para argumentar. Por lo tanto, si no estás en lo correcto, no puedes debatir. ¿Y por qué eso? ¿Por qué es, digamos, por qué es falaz? Porque usa la palabra razón de forma doble. Y pues podemos contraargumentar nosotros. No, pues no. No se necesita estar en lo correcto para debatir, ¿no? Hay lugar para el error. Entonces, si no tienes razón, es decir, si no puedes pensar, no puedes debatir. Eso sí es cierto, ¿no? Y sí tiene que ver con que se debe usar la razón para argumentar. Pero aquí se está usando esa palabra en dos sentidos muy diferentes. ¿Ok? ¿Me explico? Si me explico, ¿hay dudas? Parece que está muy sencillo, ¿no? El equívoco. ¿Alguien más puede, si alguien más, por ejemplo, tiene ejemplos, perdón, si alguien más tiene ejemplos, con gusto los leemos y los analizamos. O por ejemplo, cuando los niños, cuando los niños dicen, es el día del niño, no de la niña, juegan con la ambigüedad de la palabra niño, ¿no? Como palabra que significa niño y niña, o como palabra que significa niño varón, ¿no? Este, juegan con ese significado, con esa ambigüedad, con un término que puede dar lugar a los equívocos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya con esos dos ejemplos espero que baste, ¿vale? Si tienen dudas, pues díganmelo. La anfibología. La anfibología es otro tipo de ambigüedad. Nada más que aquí la anfibología es ambigüedad en las expresiones y no en los términos nada más, ¿vale? Sí puede haber ambigüedad en los términos, pero la anfibología se trata de expresarnos de manera doble, expresarnos con doble sentido, no solo en el uso de las palabras, de los términos, sino en el uso coloquial coloquial o en el uso, digamos, ¿cómo se llama? En el uso, se me fue el nombre. Em, Esto de sentido, en el uso, ajá, en el uso conotativo de las frases, ¿vale? O sea, que las frases traen una connotación doble. O que son frases que en una premisa significan algo y en una conclusión significan otra cosa. Tenemos el ejemplo. Todos han cometido alguna equivocación. Por lo tanto, hay una equivocación que todos han cometido. ¿Dónde está la anfibología? ¿Por qué la frase contiene más de un significado? Porque aquí la frase en la premisa, todos han cometido alguna equivocación, quiere decir que todos en algún momento se han equivocado de alguna forma, ¿vale? Es muy amplio, es muy amplia la oración y precisamente por eso da lugar a la ambigüedad, porque no especifica quién es o en qué se han equivocado. Todos alguna vez se han equivocado en algún momento de alguna forma, ¿no? Y esto es a propósito, esto es ambiguo a propósito porque pues es una oración muy amplia, ¿no? Pero lo de abajo, hay una equivocación que todos han cometido. Esto ya no se sigue. ¿Por qué? Porque la primera frase dice, todos han cometido alguna equivocación, alguna, y alguna no tiene el mismo sentido que una, ¿vale? Hay una equivocación que todos han cometido. Eso no se puede seguir. ¿Por qué? Porque alguna es un término, digamos, general y de cierta manera ambiguo. Alguna, pero no sabemos cuál. Y abajo nos dice, hay una equivocación que todos han cometido. Entonces, abajo ya está hablando de una equivocación en específico. Hay una equivocación muy específica que todos han cometido. Y digamos aquí, la ambigüedad está tanto en el término una y alguna,
como en el significado de todos han cometido alguna equivocación, ¿no? Eso puede significar que todos han cometido la misma equivocación o que todos han cometido eh, cualquier tipo de equivocación, pero por lo menos una, ¿vale? Entonces, la frase es ambigua y por lo tanto se da lugar a esta anfibología o ambigüedad, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con los sentidos de las palabras cuando usemos la argumentación. Ahora, esta de abajito, la falacia de acento. Lo mismo, tiene que ver con los sentidos de las palabras. Y esto ocurre cuando, a partir de hacer énfasis en diversas partes en distintas partes de una expresión, se obtienen significados diferentes, ¿vale? Entonces, para la falacia de acento se da cuando, o sea, cuando cuando decimos la expresión, pero enfatizamos específicamente una parte para cambiarle el sentido, ¿vale? Fíjense en esta frase. Yo no hice trampa en el examen ayer. Yo no hice trampa en el examen ayer. Yo no fui, alguien más fue. Yo no hice trampa en el examen ayer. Habré hecho trampa en alguna otra cosa, pero no en el examen. Yo no hice trampa en el examen ayer. En el examen de ayer no hice trampa, lo hice bien, pero en otros exámenes, quién sabe. Fíjense en todos los significados que se pueden interpretar, sí, todo lo que se puede interpretar basados en esta frase. Yo no hice trampa en el examen ayer. Puede significar que alguien más sí lo hizo. Puede significar que hizo trampa, pero en otra cosa que no es el examen. Y puede significar que hizo trampa, pero en otro día que no fue, en otro día que no fue ayer, ¿vale? Entonces, dependiendo de la falacia de énfasis, es cuando le damos énfasis a distintas partes de la misma expresión para cambiarle el significado de manera quizá tramposa, ¿no? Una cosa es decir, yo no hice trampa en el examen, así a secas, y otra es enfatizar, yo no hice trampa en el examen, o yo no hice trampa. O sea, ¿ven? Cambia el significado, ¿no? Bueno, entonces, esta es la falacia de acento. También se le llama falacia de énfasis. Ahora, la falacia de composición. Esta está muy fácil. Es cuando se atribuyen propiedades de las partes al todo, que bueno, cuando las partes forman un todo y si atribuimos propiedades de las partes al todo, estamos cometiendo una falacia de composición, ¿vale? Y fíjense en el ejemplo que tenemos. Mariana y Roberto no tuvieron dudas sobre el tema, así que todos en el grupo entendieron bien. Mariana y Roberto son un grupo, Mariana y Roberto son una parte del grupo, ¿vale? Y ellos dos no vieron. Entonces yo digo, de todo el grupo en su conjunto, no en todo el grupo en su conjunto nadie tuvo dudas. Pero, ¿por qué es falaz? Porque solo son dos partes, no todo el grupo, ¿vale? Y esto tiene que ver con lo que veíamos ayer de la generalización apresurada. Solo que aquí no necesariamente hacemos una generalización. Simplemente estamos atribuyendo propiedades de las partes al todo. Por ejemplo, los autos, las llantas de los autos están hechas de hule. Por lo tanto, bueno, no, de hule no, perdón. Las llantas de los autos están hechas de, ¿cómo se llama esta cosa? Caucho. Bueno, vamos a decir caucho. De lo que sea que estén hechos. De caucho. Por lo tanto, el coche debe estar hecho de caucho. No, ¿no? No es no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Por ejemplo, si digo también los ojos del perro son de color café, por lo tanto todo el perro es café, pues no. Es solo una parte de, y no puedo atribuirle propiedades de la parte al todo, ¿vale? Y bueno, la correlativa a la falacia de composición es la falacia de división, ¿vale? Y la falacia de división es cuando se le atribuyen propiedades del todo, del conjunto, a las partes individuales. Entonces, por ejemplo, podemos decir, la Ciudad de México tiene un alto índice de desarrollo humano. Eso es verdad. Por lo tanto, todas sus alcaldías deben tener un alto índice de desarrollo humano.
achis, achis, esto ya no es tan verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice de desarrollo humano es un promedio, ¿no? De toda la ciudad. Y hay zonas de desarrollo humano muy alto y zonas de desarrollo humano bajo. Entonces, cuando se promedia, pues a lo mejor da un promedio alto, porque quizá la mayoría de la ciudad tenga un índice de desarrollo medio alto, pero hay alcaldías que no tienen este índice alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un todo, la ciudad es un todo y sus partes tienen distintas características. Y en promedio, quizá puede que la ciudad tenga medio índice de desarrollo humano medio alto, pero sus distintas partes no necesariamente, ¿no? Si uno, no sé, pone por allá por la GAM, en las zonas como altas, cerca de Indios Verdes, o en Iztapalapa también, pues no se tiene lo mismo, ¿no? O es como si dijéramos, México, México es un país geográficamente extenso. Por lo tanto, todos sus estados deben ser geográficamente extensos. Pues no. La extensión geográfica de México sí es muy grande, pero pues no creo que la Ciudad de México o Colima o Tlaxcala sean estados geográficamente extensos, ¿no? No, no, son estados chiquititos del tamaño de una ciudad, ¿no? Entonces, esto no es, no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, porque un todo tenga un todo, un conjunto, tenga una propiedad, eso no significa que todas sus partes van a tener esa propiedad, ¿vale? Y afirmar esto es una falacia, falacia de división. Descomposición y división. Ok, ¿dudas? ¿Alguien tiene ejemplos de falacias con las que se hayan encontrado en su vida cotidiana? Les leo, les escucho. ¿No hay dudas? Ni algún ejemplo que se les ocurra? Los anuncios de televisión sí pueden manejar bastantes falacias, sí, como por ejemplo, como en específico, más o menos, como qué hacen los anuncios de televisión que sea falaz. ¿Qué nos dicen los anuncios de televisión para convencernos que no, digamos, que no apele a la razón, a la argumentación, sino que apele a una falacia, ya sea de las que vimos la clase anterior, perdón, de irrelevancia o de ambigüedad? Por ejemplo, se me ocurre decir que tal producto va a mejorar tu vida, sí. Podemos considerarlo falaz, ¿por qué? Porque no nos están ofreciendo un razonamiento, ¿no? Simplemente nos ofrecen una emoción, ¿no? Nos venden una emoción y esto es lo que hace la publicidad, nos vende una emoción. O, por ejemplo, cuando nos ponen un anuncio del tipo corre porque se agotan, o corre porque todos quieren, o el producto que todos están usando. Esto es una apelación a la popularidad, ¿no? No nos dicen que debemos usar tal producto por tal y tal razón, simplemente porque toda la gente lo está usando, ¿vale? Porque está de moda. Y esa es la razón por la cual tenemos que comprar cierto producto, cosa que es falaz, ¿vale? Por ejemplo, pueden usar apelación al miedo, por ejemplo. No votes por este candidato, no por estas razones, sino porque va a pasar el apocalipsis, ¿no? Si votas por este señor o por esta señora. Em, Cosas así, ¿vale? Que evitan la argumentación y nos dan, en cambio, una apelación a la psicología, como en las falacias de irrelevancia, o nos usan el lenguaje de forma engañosa, como en las falacias de ambigüedad, ¿vale? Es muy común en debates y en anuncios, en publicidad, en anuncios televisivos. O en todo, en general, todo tipo de anuncios, ¿no? Ok,
Bueno, entonces, pues esto respecto a las falacias, ¿vale? Sí, hoy les subo la tabla de falacias que vimos la clase pasada y pues pueden checar esta presentación para ver las falacias de ambigüedad y les voy a subir la imagen también, ¿vale? La imagen de las falacias de ambigüedad por separado para que no tengan que buscarla en la presentación, ¿ok? Bueno, entonces, con esto terminamos lógica y empezamos con epistemología, ¿vale? Epistemología o la teoría del conocimiento científico. Entonces, bueno, en general, cómo podemos saber cuando una creencia está justificada? Me gustaría que reflexionáramos sobre estas preguntas, porque todos tenemos creencias, ¿no? Todos creemos cosas, pero ¿cómo, cómo justificamos esas creencias? ¿Y cómo sabemos que las creencias que nos comparten las demás personas están de verdad justificadas? O si no están más bien basadas en nada, o si tienen fundamentos débiles. ¿Cómo podemos saber eso? Y otra pregunta, ¿conocemos las bases filosóficas del método científico? ¿O habían oído escuchar bueno, seguro habían oído escuchar del método científico, pero sabían que tiene ciertas bases filosóficas, que fue, por ejemplo, ideado por primera vez por un filósofo? ¿Y como qué tendría que ver el método científico con la filosofía? Les leo, o si quieren usar el micrófono, les escucho. ¿Cómo podemos saber si una creencia está debidamente justificada? Si una, ¿cómo podemos, o sea, cuando examinamos nuestras propias creencias o las creencias de los demás, ¿cómo sabemos si está bien justificada o no? O a qué más o menos qué se les ocurre. Bueno, la justificación de las creencias es un problema filosófico. Lo veíamos en la primera clase, ¿no? Le comparto a la teoría le comparto, le corresponde a la teoría del conocimiento y a la epistemología estudiar la justificación de las creencias, la justificación del conocimiento, ¿vale? Todo conocimiento debe estar basado en algo, ¿no? Es decir, el conocimiento no nos llega así simplemente por iluminación divina, ¿no? Bueno, por lo menos esto ya nadie lo cree, ¿no? Ya nadie cree que existan ideas innatas que simplemente nos lleguen, ¿no? La forma como entendemos ahora el conocimiento es que todo es adquirido, ¿vale? Todo el conocimiento es siempre adquirido. Adquirido como mediante la experiencia, mediante la razón, mediante la educación social, la educación en casa, etcétera, ¿no? Por un montón de métodos, pero es siempre adquirido, ¿vale? Siempre se necesita una experiencia para adquirir conocimiento. Entonces, todo conocimiento, como se adquiere de algún lado, pues tiene que estar justificado en algo, ¿no? O sea, no hay conocimiento, si el conocimiento nos llega así por iluminación divina, pues no necesita justificación, simplemente Dios nos lo dio. Pero ninguna creencia, por lo menos no una creencia que refleje de verdad conocimiento, viene así de fuera, ¿no? Todo se obtiene, se produce, se construye y por lo tanto tiene que venir de algún lado, tiene que tener una justificación, ¿vale? Y tiene que venir de algún lado y tiene que tener una justificación, perdón. Y esto de que tiene que tener una justificación, pues tiene que ver con que para que algo sea conocimiento, tenemos que poder comprobarlo de cierta forma, ¿vale? Ya sea mediante una demostración lógica, mediante una argumentación o mediante la investigación científica empírica, ¿vale? Entonces, bueno, la epistemología.
¿Cuál es su objeto, sus problemas y los problemas que trata y en qué se aplica? Bueno, como ya dijimos, es una rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento científico. Recuerden que epistemología y teoría del conocimiento o epistemología y noceología son distintas. La noceología o teoría del conocimiento se ocupa de la adquisición y de la justificación del conocimiento en general. La epistemología, por lo menos en el lenguaje español, en la filosofía que se hace en lenguaje español, la epistemología se ocupa solamente del conocimiento científico, ¿vale? Validez, justificación, obtención y producción de conocimiento científico. Científico nada más, ¿ok? Entonces se puede considerar que es una parte de la teoría del conocimiento y no la misma disciplina, ¿vale? Es como una parte que se ocupa solo del conocimiento científico. Pero hay quien dice que es más amplia, porque la mayor parte ya del conocimiento que producimos es conocimiento científico, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas trata la epistemología? Trata problemas relativos a con qué criterios justificamos o con qué criterios decimos que el conocimiento es objetivo. ¿Cuándo el conocimiento puede ser objetivo? ¿Con qué criterios justificamos nuestras creencias? Y los elementos humanos y los límites del conocimiento, porque se acordarán que dijimos que la filosofía tiene que ver con los elementos humanos, con lo que está al alcance del pensamiento humano, ¿vale? Decíamos que esta era su diferencia con el pensamiento mítico. El pensamiento mítico, pues nos creaba relatos de seres sobrenaturales que nada tenían que ver con la experiencia humana. La filosofía buscaba las explicaciones del mundo a nuestro alrededor dentro de la experiencia humana, ya sea en las cosas que percibimos o en las cosas que pensamos, ¿vale? Entonces, la epistemología y en general la teoría del conocimiento, pues lo que hacen es estudiar los elementos humanos del conocimiento, en qué contexto, por ejemplo, y esto sobre todo lo hace la teoría del conocimiento, en qué contexto quizá histórico o social se produce el conocimiento, cómo afecta esto al conocimiento que se produce, al contenido del conocimiento, cómo afecta la forma en la que se produce este conocimiento, ¿vale? Y los límites. ¿A qué tanto puede llegar la razón humana? ¿Dónde están los límites del conocimiento? ¿Qué no puede conocer la razón humana? ¿Vale? Por ejemplo, en una clase pasada les hablaba de Kant y precisamente algo que le interesaba mucho a Kant eran los límites del conocimiento. ¿Hasta dónde podía llegar la razón en sus investigaciones? ¿Vale? Y en las investigaciones de Kant, pues los límites del conocimiento estaban dadas por el tipo de fenómenos que podía captar la razón. La razón solo podía captar estos fenómenos de las cosas, manifestaciones de las cosas, ¿no? Que si captamos el color, que si captamos la forma, que si captamos el orden, yo qué sé. Eso es lo que captamos, pero no captamos la esencia del objeto, ¿no? ¿Qué es una manzana? Podemos enlistar sus cualidades. Pues es una fruta, sabe dulce, tiene semillas, puede ser roja, verde, amarilla, tiene cierta forma, tiene arriba un pedacito de rama, crece en ciertos climas, bla, bla, bla. Pero, ¿cuál es la esencia de la manzana? ¿Qué es lo que hace a la manzana ser la manzana? Ni me importa. De eso se ocupa la metafísica, no la epistemología, ¿vale? ¿Qué es lo que hace una manzana ser una manzana? Pues no me importa, a mí solo me importa cómo son las propiedades de la manzana y cómo las percibo, ¿vale? Y cómo esas propiedades que percibo de la manzana me ayudan a conocer más acerca de ella, de esta fruta y de la fruta en general. Por ejemplo, las propiedades de la manzana, pues de ella, sus semillas y todo, digo, estas son como las propiedades de otras frutas y comparo las frutas, ¿no? Y ya me empiezo a hacer una idea, me empiezo a hacer un conocimiento de cómo son todas las frutas, ¿no? Una teoría general de las frutas. Entonces, no me interesa qué es una naranja, cuál es la esencia de la naranja. Pues, quién sabe, ¿no? Ya ni siquiera la propia metafísica piensa así, ¿no? Ya ese problema dejó de ser relevante desde Kant. Cuando Kant en su obra dijo, bueno, lo importante es cómo conocemos, la estructura que tiene la mente del sujeto que conoce.
¿vale? Su giro copernicano, que le llamó así a esta nueva concepción del conocimiento. Entonces, pues los límites del conocimiento precisamente tienen que ver con eso, ¿no? Con qué es lo que nuestra mente puede captar y qué está más allá de nuestra mente. ¿Puede haber algo en la realidad más allá de nuestra mente? ¿O lo que captamos es todo lo que hay? ¿O captamos todo lo que hay? ¿O hay más cosas, pero no sabemos de su existencia porque no las captamos? No lo sé, ¿vale? Entonces, a veces estos problemas filosóficos hay que, digamos, distinguirlos de la metafísica y como que hacer a la metafísica a un lado para centrarnos propiamente en los problemas epistemológicos, en los problemas de conocimiento, ¿vale? Bueno, esos, por ejemplo, sus problemas. Y sus aplicaciones. Bueno, la epistemología puede reflexionar, tiene la capacidad teórica de reflexionar acerca de los métodos de las ciencias, de los métodos y de los supuestos en los que se basan las ciencias. Entonces, la epistemología puede estudiar qué presupone que entendamos el mundo de una cierta forma. ¿Qué presupone o qué, cómo es el método que utilizan las ciencias para llegar a sus conclusiones, para obtener conocimiento del mundo? ¿Cuál es de nuevo, cuál es la validez de ese conocimiento? Entonces es la reflexión crítica sobre todo el proceso de obtención de conocimiento en las ciencias, pero no solo las ciencias naturales, las ciencias sociales, la sociedad en su conjunto, por ejemplo, no lo sé. Todo esto es lo que estudia la epistemología y la teoría del conocimiento. Los métodos y los supuestos de las disciplinas de conocimiento, ¿ok? Disciplinas científicas o disciplinas de ciencia social, no lo sé. Y esta reflexión puede ayudar al desarrollo de las ciencias, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos de cómo la reflexión epistemológica logró avanzar la ciencia. Pero, mientras, ¿dudas? ¿Dudas, inquietudes? Coméntenme. Todo bien, ok, vamos bien. Esta clase no está tan complicada como la de lógica, ¿no? Con las proposiciones categóricas. Ok. em, Muy bien. Las principales corrientes de la epistemología. Bueno, esto tiene que ver con algo con algo que hemos mencionado y con algo que vamos a ver ahorita. Primero, la epistemología pues se pregunta si es posible alcanzar conocimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde la antigua Grecia hay corrientes y autores que creen que no, que lo único que tenemos son creencias subjetivas, pero que no son conocimiento como tal, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que debe hacerse la epistemología es si es posible incluso obtener conocimiento de verdad, no conocimiento así solamente subjetivo o relativo, sino conocimiento de verdad, que valga, que sea universal, que valga aquí y en China, ¿vale? Y si se dice que no, pues se cae en el escepticismo. El escepticismo, pues, es el ser escéptico acerca de las cosas, ¿no? Ahora, el escepticismo viene desde la antigua Grecia y se debe distinguir entre escepticismo global y escepticismo local, ¿vale? El escepticismo global es cuando no creemos que un campo entero o un tema entero nos dé conocimiento. Dudamos de un campo entero de conocimiento. Por ejemplo, podemos tener escepticismo acerca de la teoría económica. O sea, está muy bien sus formulitas y todo, pero a lo mejor no es conocimiento de verdad, ¿no? Y podemos, por otro lado, tener un escepticismo local sobre ciertos aspectos de la economía como ciencia social, ¿no? Es decir, podemos dudar de, por ejemplo, una sola teoría, o de un solo supuesto, o de un solo argumento. Y eso es escepticismo local, ¿vale? Dudar de la validez de algo, ya sea del conocimiento, bueno, de dudar de que algo presente conocimiento, dudar de la validez de alguna justificación, de algún argumento, de algún lo que sea, ¿no? Entonces puede ser escepticismo global y escepticismo local, ¿vale?
y depende de la disciplina. Por ejemplo, en la antigua Grecia sí había escuelas de escépticos que consideraban que no era posible conocer nada, ¿vale? Ay, perdón. Que no era posible el conocimiento, así en general. Eran unos relativistas extremos, ¿no? Decían, lo único que tenemos es nuestras propias creencias y hay que comunicarlas a las demás personas e intentar convencerlas porque no hay una realidad objetiva, un conocimiento común, ¿vale? Todo conocimiento tiene que ver con mis propias creencias, es relativo. Entonces, eso es el escepticismo, ¿vale? Y tiene ciertas, bueno, eso en la antigua Grecia, pero tiene ciertas acepciones modernas, ¿no? Por ejemplo, se puede ser escéptico acerca de toda una disciplina. Por ejemplo, yo puedo decir, no, nada de lo que diga la astrología es válido. O se puede ser escéptico de forma, digamos, localizada sobre solamente alguno de los supuestos, que no sean, quizá, que no estén en la base, ¿no? Por ejemplo, dudo que el escepticismo global sería, en todo el postulado de la astrología es que la posición de los astros influye en tu personalidad y en tu suerte. Y si yo soy un escéptico global acerca de la astrología, pues dudo de ese supuesto fundacional. Dudo de esa creencia que fundamenta el resto de la disciplina, ¿no? Sea, dudo que no me parece como suficientemente válido afirmar que la posición de los astros tiene consecuencias materiales en nuestra vida diaria. Ah, bueno, mi escepticismo entonces me lleva a rechazar todo el sistema de conocimiento, toda la astrología, ¿no? Y si soy escéptico localmente, no necesariamente debo desechar toda la creencia en todo el sistema, ¿no? Si soy escéptico localmente, pues solo puedo desechar una creencia o un argumento en particular, ¿vale? Entonces, no, acuérdense que esto no habla así a grandes rasgos. ¿Es posible alcanzar el conocimiento así en general a grandes rasgos? Bueno, por lo general pensamos que sí, y ya muy pocos piensan que no es posible ningún conocimiento, ¿vale? Muy pocos autores ya piensan esto, ya muy pocos autores son escépticos globales, pero en cambio sí hay muchos escépticos locales, ¿vale? Y algo que es muy curioso es que esto se da en discusiones sobre ateísmo. Hay personas que dicen centrarse solo en un aspecto, o sea, son escépticos locales, pero quieren convertir eso en un escepticismo global sobre la existencia de Dios. Es decir, que me fijo en un aspecto, si Dios existiera no habría guerras, yo qué sé. Y digo, pues hay guerras, por lo tanto Dios no existe, ¿no? O el hecho que haya guerras me hace dudar de toda la religión. Y esto no necesariamente es así, ¿no? O sea, podemos dudar que de la existencia de Dios, pero no podemos dudar o no a lo mejor no queremos dudar de la validez de algunos de los postulados de las religiones, sobre todo los postulados morales, ¿no? No lo sé. Entonces, esa es la diferencia. Global, dudar de todo, de toda una área o de toda una teoría, y local, solo de algún postulado o argumento. Ok, si admitimos que sí es posible el conocimiento, como admitimos la mayoría, pues cabe preguntarnos cómo lo obtenemos y para qué lo obtenemos, ¿vale? Esto tiene que ver con una escuela que se llama pragmatismo y con las corrientes del racionalismo y el empirismo. ¿Con qué medios cognitivos obtenemos conocimiento de la realidad? ¿Obtenemos alguna verdad? Bueno, tenemos dos, el método empírico y el método racional, el racionalismo y el empirismo, ¿vale? Si el único medio cognitivo para obtener conocimiento es el uso de los sentidos, pues estamos siendo empiristas. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo con el empirismo es que el principio del conocimiento es la experiencia sensible, ¿vale? Los sentidos. Lo que nos reportan los sentidos es lo que es la realidad. Que si los sentidos me reportan que algo huele feo, pues bueno, la realidad es que huele feo. Si los sentidos me reportan que algo es redondo, pues es redondo. Si los sentidos me reportan que las estrellas están a miles de años luz y no aquí, no aquí y a un lado en el cielo, bueno, esa es la verdad, ¿no?
Y por otro lado tenemos el medio cognitivo de la razón, solamente la razón. Y a esta corriente que buscaba que solo la razón fuera la base de todo el conocimiento, se le llamó racionalismo, ¿vale? Vimos la clase de ayer a René Descartes. Entonces, el racionalismo dice solo la razón y los objetos que construya la razón son el origen de válido o la fundamentación válida del conocimiento, ¿vale? Todo lo demás es contingente, es decir, puede o no ser cierto. Entonces, hay algo que siempre va a ser que yo tengo una mente que piensa. Y de ahí las cosas que yo produzca con mi mente que piensa van a ser igual cosas verdaderas. ¿Por qué? Porque estos, digamos, como la mente que piensa es la única certeza, pues los objetos que crea la mente son los únicos objetos de los que tengo certeza, según el racionalismo, ¿vale? Y por eso de estos partimos para obtener conocimiento. Por el contrario, en el empirismo, pues son los objetos que percibo con los sentidos los que me dan el conocimiento de cómo son las cosas, no mis construcciones racionales. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen o cómo se obtiene el conocimiento? Es un problema filosófico. Si se obtiene mediante la razón, si se obtiene mediante la experiencia, no lo sé. Bueno, ya en la filosofía contemporánea ya no se hace tanto esta pregunta porque ya se soluciona un poquito desde la filosofía kantiana, ¿no? Que es algo que veíamos la primera clase. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas o no? Parece que no. Ok, bueno, ¿cuál es el objeto de esta verdad? Objeto, no objetivo, ¿vale? No es un para qué, sino más bien qué es lo que representa el conocimiento. Y el problema de la representación es también uno de los principales problemas de la teoría del conocimiento y por lo tanto de la epistemología. El problema de la representación de nuestras creencias, de nuestros conceptos, que también capturan la realidad externa o si capturan una realidad interna, externa, digo. Entonces, ¿la realidad es interna o externa? Bueno, solemos pensar que externa, ¿no? Pero hay ciertos argumentos filosóficos que dicen que en realidad lo que percibimos es una realidad solamente interna, ¿no? Entonces, si el objeto de esta verdad, es decir, si aquel objeto al que se dirige el conocimiento o del que queremos obtener conocimiento más bien, el objeto al que se dirige la mente del sujeto, es en realidad parte de uno mismo, es decir, el objeto del conocimiento es una realidad interna, caemos en el idealismo. O sea, la realidad es lo que nosotros nos imaginamos que es, ¿vale? La realidad es lo que nosotros construimos en nuestra mente y eso es lo que es el mundo. No hay como tal un mundo afuera de nuestra mente. A fuerzas, la realidad, como la realidad se representa en nuestra mente, pues esa realidad ahí está, ¿vale? Y no, como se representa en nuestra mente, pues depende de nuestras ideas y de nuestras construcciones mentales, ¿no? Fíjense que el idealismo no es lo mismo que el empirismo, digo que el racionalismo. El racionalismo dice que le da prioridad a los objetos de la mente, a los objetos creados por la mente sobre los objetos o sobre los datos que nos reportan los sentidos, ¿no? El idealismo no necesariamente dice que la razón es el principio del conocimiento, ¿vale? Para el idealismo simplemente la realidad es interna. Y de ahí, o sea, sí tiene que ver con el racionalismo, porque si la realidad es interna a la razón, pues solo la razón puede descubrirla, ¿no? No los sentidos. Los sentidos a lo mejor también son parte de este mundo ideal, no lo sé, ¿vale? En cambio, si el objeto de esta verdad, de este conocimiento, si el objeto del conocimiento es algo fuera de uno mismo, es decir, es la realidad misma y no lo que nosotros construimos de ella, entonces tenemos una postura realista. Una mejor forma de explicar la diferencia entre racionalismo, idealismo y realismo. El racionalismo dice que los objetos mentales son reales, ¿vale? Que lo que nosotros
generamos en nuestra cabeza, las figuras geométricas, los números, las demostraciones lógicas, etcétera, todos estos conceptos o todas estas cosas abstractas son la realidad. Esto es la realidad, ¿vale? O esta es o más bien, esta es la forma de acceder a la realidad, la mente. Pero, por ejemplo, Descartes sí consideraba que había una realidad afuera de nuestra mente. Y él hacía una distinción que, entre res cogitans y res extensa. Res cogitans significa en latín cosa que piensa. Res extensa, cosa pues que tiene una extensión, o sea, que está, pues sí, ¿no? No sé bien qué significa extensa, pero pues sí, que tiene extensión, es decir, que ubica rodeándonos, ¿no? La res extensa, la cosa, la sustancia alrededor. Entonces, Descartes sí era un realista. Descartes sí decía, no, pues la realidad es externa, pero no la puedo conocer más que mediante objetos mentales. Y estos objetos mentales son los únicos que me sirven para conocer la realidad externa de verdad. Los empiristas decían que lo que nos sirve para conocer esa realidad externa eran los sentidos. Y por otro lado, los idealistas no creen que haya una realidad externa. La realidad es lo que nosotros nos hacemos de ideas en nuestra cabeza. Esa es la realidad. Un idealista muy conocido fue Platón, o fue varios autores modernos como Hegel o Berkeley, etcétera. Entonces, si la realidad no es externa, es interna, caemos en el idealismo, no en el racionalismo. Y si la realidad es externa a nosotros, caemos en el realismo, porque, digamos, consideramos que lo que estamos aprendiendo es algo de fuera de nosotros, ¿vale? Y pues, digamos, tienen que ver el realismo y el empirismo, ¿no? El realismo por lo general es empirista, aunque también puede ser un realismo de tipo racional, pero está muy raro esto. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Un segundito. Tengo. Sí, sí, lo tengo. Vamos bien, ¿no? No estoy hablando muy lento. Siento que estoy hablando como muy lento a comparación de otras clases. Bueno, y esto respecto a la posibilidad del conocimiento y a cómo se puede obtener. Ahora, nos faltó de hecho mencionar, y creo que no está acá, si no, no está acá. Una de las preguntas fundamentales del conocimiento es: ¿qué es el conocimiento? Y el conocimiento, por ejemplo, Platón, ya desde Platón, desde la antigua Grecia, se solía definir como una creencia verdadera justificada. Una creencia verdadera justificada. Platón dijo literalmente es un juicio verdadero acompañado de razón. ¿A qué se refiere esto? Juicio verdadero acompañado de razón o bien creencia verdadera justificada. A que para que algo sea conocimiento, bueno, primero tiene que ser verdad, ¿no? No podemos creer algo que sea falso sobre el mundo. Por ejemplo, la Tierra es plana. Eso no es conocimiento. De alguien diga a los terraplanistas, ¿no? Eso no es conocimiento. ¿Por qué? Porque no es verdadero. ¿Y cómo sabemos que no es verdadero? Pues porque lo hemos demostrado que sería absurdo que la Tierra fuera plana, ¿no? Podemos ver la curvatura, pues, están los viajes de los aviones, bueno, no tendría yo que explicar eso porque aquí no tenemos planistas, pero digamos, ese es de inicio ya una forma de refutar una creencia, ¿no? Esa creencia es falsa. Alguien que crea lo que leyó en un fake news, en unas paparruchas, noticias falsas. Bueno, la principal forma de refutar su creencia y señalar que no es conocimiento, es decir, es falso, simplemente falso, no ocurrió así, no es un hecho del mundo, ¿ok? La creencia de que el COVID no existe, ¿por qué es falsa? Porque lo que se ha demostrado es que existe, ¿no? O sea, hay pruebas de que existe, por lo tanto, es verdadero que existe, por lo tanto, la creencia de que no existe es falsa. Acuérdense de la negación. Primero, tiene que ser una creencia verdadera sobre algo, lo que sea, sobre los gatos, sobre los perros, yo qué sé, sobre el clima, sobre la enfermedad, sobre lo que quieran ustedes. La creencia debe ser verdadera para ser conocimiento. Y debe estar justificada. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar a creencias verdaderas, pero por la vía equivocada.
Por ejemplo, la Tierra no es plana. Esto es una creencia verdadera. La Tierra no es plana. Pero yo digo, pues no, la Tierra no es plana. Tiene forma de plátano. Pues no, también es falso, ¿no? O sea, ya añadí otra creencia falsa. Entonces, la oración, mi creencia es que la Tierra no es plana. Ah, pues bien, hasta ahí está bien, está justificado. Digo, es verdadero. Pero si yo justifico esto con, digamos, con pseudociencia, de la misma forma que los terraplanistas justifican lo suyo, pues entonces ya no es conocimiento, ¿vale? El conocimiento incluye siempre su justificación. Bueno, a lo mejor mi primer ejemplo no fue muy bueno, de hecho no es un buen ejemplo, porque esa es una creencia simplemente falsa. Pero, por ejemplo, si yo digo, la Tierra no es plana porque si fuera plana, no lo sé, si fuera plana, el Sol la calentaría de forma directa, yo qué sé. Y por ejemplo, algo que los terraplanistas no pueden explicar es el día y la noche. ¿Cómo diablos explicas el día y la noche si la Tierra es plana? ¿No? O sea, el día y la noche se basan en el movimiento de traslación, digo de traslación, de rotación de la Tierra. Suceden por el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, si tú eres terraplanista, ¿cómo diablos justificas que la Tierra es plana y que sea a la vez día en unas partes del mundo y noche en otras partes del mundo? ¿Cómo justificas eso? Si la Tierra fuera plana, o le da todo el sol de cara todo el tiempo, o tiene un movimiento que no saben explicar cómo, ¿vale? O sea, no saben cómo se mueve la Tierra para que le dé el sol. Bueno, si es un globo, pues no hay problema, ¿no? Pues es un globo, el sol le da esta parte y va girando y se va moviendo la sombra y la luz, punto. Sabemos cómo ocurre. Pero si es un plano, pues, le da el sol en esta cara y luego ¿qué hace? Se voltea y le da más de ladito y luego le da completamente por atrás. ¿Qué hay atrás de la Tierra? Por ejemplo, si la Tierra es plana, ¿qué hay atrás de la Tierra? Pues no. O sea, les podemos hacer muchas preguntas y muchas veces la justificación es una teoría de la conspiración. Por ejemplo, cuando se les pregunta a los terraplanistas sobre las aerolíneas. Bueno, si la Tierra es plana, entonces, ¿qué onda con los aviones, no? ¿Por qué hay ciertas rutas de los aviones que hacen curvas? Y les explica, y la forma, no me acuerdo bien cómo es su argumento, cuál es el cuestionamiento, pero lo que dicen es que todos los gobiernos y las aerolíneas todas están en contubernio para ocultar la verdad de la Tierra plana. Y que esta no es una justificación. Bueno, de inicio no es una creencia verdadera, ¿no? Pero aunque fuera verdadera, su justificación es errónea, ¿vale? Entonces, el terraplanismo no cumple con ninguna de las dos características. No son creencias verdaderas, no es una creencia verdadera y no hay forma de justificarla. No es conocimiento. Punto. ¿Vale? Que el COVID sí existe. Bueno, ¿por qué sé que existe? Porque me dio. Me dio y tuve la tos y los síntomas y todo. Bueno, es verdadero que existe, pero la justificación no necesariamente es buena. ¿Por qué? Porque no podemos justificar la existencia de algo mediante anécdotas. No podemos justificar una creencia mediante anécdotas. O sea, sí, a ti te dio, pero es enteramente posible que, por ejemplo, si te dio en marzo, fuera influenza, porque todavía es la temporada de influenza. O si te da en la temporada, en el invierno, ahorita que ya viene, ya no puedes justificar que tuviste la enfermedad COVID porque ya hay otras enfermedades, ya hay otros factores. Entonces tienes que meterle un poquito más de seso a tu argumentación y decir, porque tuve estos otros, y estos no corresponden a la influenza, porque hubo una prueba científica y esa prueba científica dio positivo para este virus, entonces es ese virus y no el otro, ok. Ese ya es una creencia verdadera y justificada, ¿vale? ¿Sí se entiende bien esto de la justificación de las creencias? ¿De cuál es la diferencia entre verdad y justificación? Ok. Y bueno, hay en la epistemología contemporánea, ya a partir del siglo XX,
se duda un poquito ya de esta acepción de creencia verdadera justificada, porque hubo un señor, un francés, que escribió un artículo donde demostraba que era posible tener creencias verdaderas justificadas que no fueran conocimiento. En particular, no me acuerdo bien cuál era el contraejemplo, pero pues tenía que ver con que la justificación se basaba solo en lo que podíamos ver. Y lo que podíamos ver era una realidad engañosa. Era un fenómeno engañoso. Solo déjenme un segundito. Es más, tenemos las 8:13. Mientras busco en particular cómo era digo, no es muy relevante al tema actual. De hecho, solo vamos a mencionar el problema del conocimiento porque, pues, como tal, nuestro temario solo tiene esta característica: creencias verdaderas, fuentes del conocimiento, objetividad y justificación, ¿vale? Pues esto es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces son las 8:13. Vamos a dar un pequeño descanso, 5 minutos, 8:18, 8:19, regresamos, ¿vale? Y mientras, si tienen dudas, pues pónganmelas en el chat, ¿vale? Entonces, 8:18, regresamos a la clase como tal, ¿ok? Listo. Bueno, regresamos. Denme señales de que aquí andamos para continuar la clase, ¿vale? Mm, Perfecto. Bueno, bueno, les decía, creencia verdadera justificada. Piensen en que podemos llegar a creencias verdaderas por casualidad o por justificaciones defectuosas. Por ejemplo, la Tierra es redonda. Bueno, de hecho es una creencia falsa, porque la Tierra es una roca que se mueve y entonces tiene una forma irregular, ¿no? Pero bueno, em, si yo digo la Tierra no es plana, esto es una creencia verdadera. Pero si mi justificación es que la Tierra no es plana porque en realidad la Tierra es una canica que se le perdió a un niño que era hijo de un dios y llegó a girar alrededor del Sol porque el Sol también es una canica, yo qué sé, alguna cosa ahí sí extraña, mi justificación no hace que mi creencia cuente como conocimiento, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, si yo digo algo como las, todas las aves tienen pico, yo qué sé. Bueno, es una creencia verdadera, ¿no? Hasta donde sabemos, sí, o sea, o por la propia definición, ¿no? Si no tuvieran pico, no serían aves, ¿no? De hecho, creo que no existen aves sin pico. Bueno, no naturalmente. Entonces, bueno, todas las aves tienen pico, es una creencia verdadera. Pero si mi justificación no se basa, por ejemplo, en la observación o en las características genéticas o evolutivas de las aves, pues mi justificación es endeble y no es una buena justificación, ¿vale? Entonces, desde Platón, el conocimiento tenía que cumplir con estas tres características. Tiene que haber un sujeto que lo crea, tiene que ser una creencia verdadera y el sujeto que lo cree tiene que tener una justificación para creerlo. ¿Ok? Mm, y pues básicamente esto es, digamos, la definición clásica de conocimiento y, digamos, ya de ahí se derivan los problemas de la objetividad, los problemas de qué cuenta como justificación, de qué métodos son válidos
para obtener una justificación o un conocimiento justificado, ¿vale? Mm, ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? Es decir, ¿de dónde obtengo conocimiento? De mí mismo, puede ser, ¿no? O conocimiento de la sociedad, o conocimiento del mundo natural, ¿no? Esas son las fuentes de conocimiento, el mundo que me rodea y de cierta manera mi propia experiencia acerca de ese mundo. Recuerden, ¿por qué? Porque si no, si la experiencia del mundo no fuera parte del conocimiento, la psicología no sería conocimiento, no tendría sentido no tendría sentido la psicología, por ejemplo, ¿no? La psicología no lidia con cosas del mundo externo. A lo mejor la neuropsicología sí lidia con elementos físicos, que es el propio cerebro, pero en general la psicología como disciplina es conocimiento, pero es conocimiento que lidia con cosas internas, ¿no? Entonces, esa es una fuente del conocimiento. Y bueno, ra. Hasta aquí con esto, digamos, con los temas generales de la epistemología. Muchas de estas cuestiones y problemas se comparten con la noceología, ¿vale? Pero ya la epistemología ya es lo que, digamos, los problemas más específicos de la epistemología pues tienen que ver con el método científico, el conocimiento científico, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, la investigación científica y los métodos científicos. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que hace a un conocimiento ciencia y a otro conocimiento no? A otro tipo o qué es lo que hace a una creencia de tipo científico y a otras creencias, y deja fuera, o más bien, y deja fuera otras creencias de otros tipos, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una creencia mitológica no científica y a una creencia natural científica? El método que se usa para demostrarlas, ¿vale? Acuérdense, conocimiento verdadero justificado. O sea, puede que se llegue a verdades sobre el mundo, pero la justificación no es la adecuada. Entonces, esta justificación pues tiene que ver con el método, ¿vale? Con el método que se usa para obtener ese conocimiento. Y en la investigación científica, pues precisamente la justificación del conocimiento se da por el método que se emplea para obtenerlo, el método científico. Aunque hay diversos, digamos, dentro del método científico podemos aplicar varios métodos de razonamiento, ¿vale? Y varios tipos de razonamiento. ¿Cuáles son? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Todo método científico requiere, o más bien toda investigación científica del área que sea, ya sea de las matemáticas, bueno, las matemáticas son aparte, son la herramienta de la ciencia, una de las herramientas de la ciencia. Que ya sea en la física, en la biología, en la química, en la investigación neuronal, no lo sé, la biología molecular, lo que quieran. Toda investigación científica requiere emplear un método, ¿vale? Para llegar a conclusiones, para hallar soluciones a problemas concretos. La investigación científica no se puede hacer sin seguir una serie de pasos. Es un conocimiento sistematizado y metódico. Y en esto, aunque muchos piensen que no, pero en esto es similar a la filosofía. La filosofía, les decía, también requiere de métodos, ¿no? Hay libertad en los métodos que ocupa la filosofía, pero hay que aplicar cierto conocimiento o cierto razonamiento sistemático, ¿no? Y en el caso de la ciencia, pues los métodos quizá, pues por esta exigencia de objetividad y de neutralidad, pues los métodos son un poquito más restrictivos, ¿no? Entonces, bueno, para obtener resultados tenemos que seguir métodos y la ciencia pues tiene que seguir un método, una metodología muy específica, ¿no? ¿Y esto qué permite? Esto permite darle objetividad al conocimiento. El método es lo que permite replicar las condiciones en las que se halló el conocimiento y ver ver que, por ejemplo, un experimento demuestra lo que quiere demostrar, ¿vale? Cuando el método científico aduce o más bien
Cuando se desarrolla una investigación científica, el seguir un método nos permite ver que no es algo que se inventó la persona, sino que es algo que obtuvo mediante la observación, ¿vale? Que sí es objetivo, que cualquiera que siga el mismo método va a obtener la misma conclusión, ¿vale? Va a llegar a lo mismo. Cualquiera que siga el método tal como lo siguió el científico que lo hizo, va a llegar a lo mismo. Y esto lo hace objetivo. Y esto hace también que la ciencia sea una actividad también crítica. ¿Por qué? Porque precisamente al ver estos métodos, los científicos pueden replicar los experimentos y dudar de las conclusiones. O pueden criticar el método y decir que lo que concluyó esa investigación no es lo suficientemente, o más bien que, sí, que lo que concluyó esa investigación no está suficientemente probado, ¿vale? Entonces, la ciencia requiere también de un diálogo en el cual los propios científicos examinen los resultados de otros científicos y examinen sus métodos y a veces pongan en duda sus conclusiones. Les doy un ejemplo de la vida real, los antivacunas. El movimiento antivacunas empezó por un artículo de un médico británico, un señor que no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues no nos debería importar su nombre porque dijo pura tontería. Él sacó un paper, es decir, un artículo, en una revista prestigiosa en Gran Bretaña, donde afirmaba que había una correlación entre la vacunación y el autismo. Y esto espantó a un montón de padres. Pero después, más científicos, más miembros de la comunidad científica, examinaron la investigación de ese señor y se dieron cuenta de que tenía defectos por todos lados. De inicio, que solo daba una correlación, que no demostraba que la vacuna fuera causa de autismo, que su investigación era defectuosa. Obviamente no sé las razones específicas, porque pues no soy médico, pero el chiste es que más expertos revisaron la investigación, se dieron cuenta de los defectos del método y por lo tanto criticaron la conclusión, criticaron el resultado del estudio. Entonces, la ciencia requiere de una comunidad científica en constante comunicación, ¿vale? Precisamente para eso, para corregir sus errores, para avanzar, para entre todos los científicos obtener esas soluciones. No hay tal cosa como un genio, bueno, sí, hay personas que sí eran genios, pero siempre, y de hecho el propio Isaac Newton lo decía, los científicos siempre están parados sobre hombros de gigantes. El propio Newton, que es una de las figuras más importantes de la física moderna, el propio Newton decía decía que él se para por hombros de gigantes, es decir, que no fue él solo, que tuvo los trabajos de muchas otras personas antes, ¿vale? Entonces, la ciencia es una actividad que por naturaleza se hace en una comunidad científica, ¿ok? Y bueno, requiere, y precisamente esa comunidad científica es la que puede examinar el método y criticar las conclusiones de los estudios. O rehacer los estudios para llegar a la conclusión debida, ¿vale? Entonces, permite la justificación y le busca dotarle de objetividad, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son los métodos, algunos de los métodos que se aplican en la ciencia? Digamos, esto no es como tal el método científico, pero son algunos métodos, por decirlo así, métodos pequeños, ¿no? El método racional y el método empírico. Ah, y fíjense que aquí estamos hablando de ciencias naturales y ciencias sociales, pero principalmente hemos mencionado las naturales, ¿no? El método racional, como ya vimos en qué consistía el racionalismo, ¿no? Y mencionamos también el racionalismo. Pues el método racional es cuando la solución que se obtiene se infiere de leyes o definiciones. Estas leyes o definiciones universales pues son cosas abstractas, ¿no? Son productos de la mente, racionales, no tienen que ver con la experiencia. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. No necesito comprobar con un experimento que 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4 por cómo funcionan los números. Punto.
¿no? Entonces, el método racional consiste en eso, en inferir de estos principios generales, universales, tipos, proposiciones de tipo particular, ¿no? El método racional, por lo general, usa el razonamiento deductivo. Por ejemplo, algún teorema de las matemáticas que se aplica para demostrar un fenómeno físico, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en la óptica, ¿no? Que se ven los ángulos de refracción y todo, y se usan principios matemáticos para demostrar en la práctica la forma en la que se refleja o se refracta un rayo. Ya sé, un buen ejemplo. Ahora que vean matemáticas, van a ver geometría analítica. Y una de las figuras que van a ver en la geometría analítica va a ser la parábola. La parábola, que es esta curva que equidista de un foco y de una línea llamada directriz o algo así. Bueno, ¿cómo se aplica la parábola en la vida real? Por ejemplo, para las antenas o para los espejos. En las antenas, lo que hace una parábola es que todos sus rayos, cuando chocan con la forma parabólica, se acaban concentrando en un lugar llamado foco. Si ustedes se fijan en las antenas satelitales, tienen la forma de parábola y tienen como que una cosita aquí, ¿no? Que es como el receptor, porque la señal de los satélites rebota todas las señales, todos los rayos pues sí, toda la señal electromagnética del satélite y se concentra en el foco de la parábola, ¿vale? Un segundito. Ya. Ok, entonces, esto es una aplicación de un principio matemático racional, ¿no? En la vida real. Es decir, la forma como funcionan las parábolas es demostrable matemáticamente desde la geometría analítica. El foco y todo esto, pues esto es matemáticas, es geometría. Y se aplica en la vida real, en la construcción de antenas parabólicas, por ejemplo, ¿no? No lo sé, es un ejemplo relevante. Entonces, el método racional se basa en esto, ¿vale? Esto es científico, ¿no? Esto es ciencia. No es una demostración que no sea aplicable o verificable empíricamente. Simplemente que empleó un razonamiento deductivo y se basó en leyes o definiciones universales, ¿ok? El método empírico, por otro lado, es parte de observación de fenómenos. Y por lo general usa el razonamiento inductivo. Ese razonamiento inductivo es cuando de lo particular obtenemos una conclusión general, ¿vale? Esto lo vimos ya en lógica. ¿Y por qué el método empírico suele usar el razonamiento inductivo? Porque lo que observa son fenómenos particulares, ¿no? Por ejemplo, se hace un estudio sobre si cierta sustancia puede generar efectos adversos en la población. Bueno, se utiliza un grupo de ratas y se les da ciertas dosis de esa sustancia que se quiere probar si es dañina o no. Y como no se puede probar en todos los casos, pues se usa una muestra que sea significativa, ¿no? Y esto es un razonamiento inductivo, un número finito de casos particulares que nos permiten extrapolar una conclusión general, ¿ok? Entonces, el método empírico requiere la observación y la experimentación para poder inferir datos generales, ¿vale? Entonces, fíjense que es al revés. Y aquí en la imagen tenemos a dos filósofos muy importantes, René Descartes y David Hume. René Descartes, pues es el filósofo más importante del racionalismo. Acuérdense que en las épocas del siglo XVII, XVIII, estaban compitiendo ambos digamos, por ser la manera en la que justificamos todo el conocimiento. Pero actualmente ya esta pelea entre racionalismo y empirismo ya no es tan relevante. Ya consideramos a ambos como parte de la metodología científica, ¿no? Y los problemas filosóficos ya tampoco se centran en investigar si el conocimiento debe ser todo racional o todo empírico.
No, ya desde Kant ya nos preocupan otro tipo de cuestiones, ¿no? Como los fenómenos. O sea, sí tenemos percepciones sensibles, sí tenemos construcciones empíricas, pero más bien nos preocupa cómo se relacionan, ¿vale? Desde Kant. Lo mencionamos, ¿no? Cuando mencionamos el criticismo kantiano. Ah, por cierto, una pequeña nota. Les actualicé la presentación de la primera clase con más información acerca de racionalismo, empirismo y criticismo, ¿vale? Para cuando revisen las diapositivas tengan ahí en escrito lo que yo dije así hablado, ¿no? Entonces, para que tengan más detalle. Muy bien. Entonces, racionalismo, empirismo y bueno, ambos métodos son válidos para la investigación científica. Ahora, si, si se usa más uno que otro, bueno, depende de lo que se quiera demostrar, ¿no? Ok. Otro método llamado método positivo. Y este lo propuso Auguste Comte, el padre de la escuela del positivismo, un filósofo francés. El positivismo decía que la ciencia era la única manera de obtener conocimiento acerca del mundo. Que la ciencia debía, y que la ciencia debía hacer aseveraciones positivas. ¿A qué se refiere eso? A que la ciencia debía decir que si te esfuerzas puedes lograrlo. No. Positivismo no significa optimismo. Bueno, pequeña nota. El positivismo es una corriente filosófica que decía que el conocimiento por excelencia y la única forma de obtener conocimiento era el conocimiento científico, ¿vale? Entonces, y que las afirmaciones que se derivaban del conocimiento científico tenían que ser positivas. Es decir, tenían que decirnos cómo es el mundo, tenían que ser proposiciones afirmativas. No podían decirnos cómo no es el mundo. Nos dicen cómo es. Es una caracterización, de nuevo, es un juicio positivo, un juicio afirmativo. ¿Vale? Los átomos son tal cosa. Los átomos están compuestos de un núcleo con neutrones y protones y electrones en orbitales alrededor de este núcleo. Es positivo, es una afirmación. No estoy diciendo, los átomos no son esto, los átomos no son lo otro, estoy diciendo, ¿qué son? Y esa es la forma en la que en la que una proposición nos puede dar conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, para el positivismo, pues solo la ciencia podía darnos conocimiento de este tipo. Ni la metafísica, ni la religión, nada más, ni los mitos, nada, ¿vale? Entonces, el positivismo, el método positivo de Auguste Comte, pues básicamente lo propuso en tres fases: observación, experimentación y comparación. Tiene un poquito que ver con el método científico tradicional, que propuso Francis Bacon, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacía esto? Para establecer leyes universales, ¿vale? Acuérdense, la ciencia, como para el positivismo, la ciencia es la única forma de obtener conocimiento acerca del mundo, pues las leyes científicas eran universales, valían aquí y en todos lados, ¿no? Y pues bueno, esto era relativo. Y fíjense que esto Comte lo quiso aplicar tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales. Entonces, el método positivo en las ciencias sociales también es digamos, es una forma primitiva de llevar a cabo la investigación social. ¿Por qué primitiva? Porque literal es en los inicios de las ciencias sociales, ¿no? El método positivo, digamos, no, es una forma de aplicar el método científico a la investigación histórica y social. Por Comte. Entonces, pues sí, observación, experimentación y comparación en ciencias sociales es pues es lo que propone Comte, vamos. Ok. Bueno, entonces recuerden, estamos hablando de ciencias naturales, tanto naturales como sociales, solo que racionalismo y empirismo se ven más en las naturales. Y otro tipo de métodos como este método positivo se usan en las ciencias sociales. Ya cuando veamos como tal la introducción a este tipo de disciplinas, a las ciencias sociales, vamos a ver otro tipo de método, como el método cuantitativo, cualitativo, bla, bla, bla. ¿Vale? El método dialéctico. Ya habíamos mencionado un poco de dialéctica como método filosófico, ¿no? Bueno, la dialéctica es también un método que se utiliza sobre todo en ciencias sociales y en investigación histórica. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué menciono la historia? Porque hay quien considera la historia una ciencia social, ¿vale? Hay quien considera que el estudio de la historia tiene que hacerse con los métodos
y los conceptos de las ciencias sociales. Entonces, aplica precisamente los métodos de estas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, el método dialéctico lo propone Karl Marx, bueno, se va basado en Hegel, pero digamos, Hegel no lo aplica tanto a la investigación social, aunque sí tiene ideas sobre la filosofía de la historia. El método dialéctico para la investigación social lo propone Marx. Y precisamente Marx considera que su forma de entender la historia y la lucha de clases es una forma científica, materialista. No científica en el sentido de las ciencias naturales, porque la principal preocupación o la principal disciplina que alimentó las reflexiones de Marx fue la economía. Entonces, en su materialismo histórico, la dialéctica histórica, todas las ideas de Marx se desarrollan observando el desarrollo económico o más bien el desarrollo histórico de las formas económicas, a lo que él llama modos de producción, ¿sale? Entonces, el método dialéctico se aplica a esto, se aplica a este avance histórico y a estos fenómenos sociales, ¿vale? Entonces, el método dialéctico consiste en la búsqueda de contradicciones inherentes. Recuerden a Hegel que decía que esto era una característica del mundo, pero Marx lo ve más Marx lo ve respecto a lo material, ¿no? Es decir, contradicciones inherentes por ejemplo, en los sistemas económicos, en económicos sociales, en los modos de producción, y en proponer o hallar una reconciliación de estas contradicciones que lleve a una transformación, ¿vale? El pensamiento marxista siempre busca ser práctico. No solo busca señalar la contradicción, sino que busca la solución, busca la manera de reconciliarla, ¿vale? Entonces, bueno, el método dialéctico es criticado. ¿Por qué? Porque algunos autores consideran que no es científico. Digamos, no sigue la metodología de las ciencias naturales. Claramente no tiene que ver con observación o experimentación. Claramente no es empírico porque habla de fenómenos sociales que no son susceptibles de verificación empírica o habla de fenómenos que se desarrollan históricamente, ¿no? Entonces, muchos lo critican por esto. Sobre todo autores que buscan aplicar métodos positivos o métodos científicos a las ciencias sociales. Bueno, el método dialéctico pues no se usa en ciencias naturales, aunque hay por ahí algunos autores que como que buscan formas de reconciliar el método dialéctico con las ciencias naturales. Sí hay quien hace eso, sobre todo en biología. ¿Por qué en biología? Porque digamos, es una ciencia de la vida. Digamos, estudia la vida, ¿no? Vale. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Todo bien. Ok, muy bien. Ajá. Bueno, entonces, ahora sí, como tal, el método científico. El método científico el método científico fue, por primera vez lo describió el empirista inglés Francis Bacon. De nuevo, empirismo, la ciencia siempre estuvo fuertemente relacionada con el movimiento empirista. Y no sé, bueno, también hubo aportes del racionalismo. Por ejemplo, Descartes hacía investigaciones sobre la física, sobre la óptica, por ejemplo. Leibniz, un racionalista alemán, que es el coinventor del cálculo junto con Newton, también se dedicaba a hacer investigación científica, ¿vale? También sobre la física. Pero su método pues era distinto. Usaban métodos solo exclusivamente matemáticos, de demostración matemática por analistas, ¿vale? No se basaban tanto en la investigación o en la observación. Entonces, bueno, el método científico moderno pues corresponde a los empiristas y el primero pues fue Bacon, el primero que lo describió. Pancho Tocino, Francis Bacon. Y lo que buscaba Bacon era revolucionar la forma en la que entendíamos el conocimiento científico, o en general, el conocimiento natural. En ese entonces no existía como tal la disciplina de la ciencia,
se le llamaba filosofía natural. El propio Newton, en sus Principia, los Principia Matemática, principios matemáticos de la filosofía natural, es donde expone su teoría de la gravedad, ¿vale? Entonces, el propio Newton usaba este término de filosofía natural. En general, toda la ciencia antes del siglo XVIII. Y bueno, Bacon buscaba revolucionar la ciencia natural, dejando de lado los métodos que usaba Aristóteles y buscando un nuevo método. De hecho, si ustedes, bueno, lo mencionamos, el método de la lógica de Aristóteles, donde trata de los silogismos y todo esto, está expresado, perdón, está escrito en su obra Organon, su obra sobre lógica, el Organon, el instrumento de la filosofía. Entonces, Bacon lo que hizo fue escribir un novum organum, el nuevo instrumento de la investigación. Entonces, por eso buscó renovar la investigación científica ante lo que él consideraba, pues, un método aristotélico erróneo, ¿no? El método aristotélico, pues, era un poco más, no se basaba tanto en la observación. El método aristotélico se basaba en aplicar ciertas categorías a la naturaleza, no en derivar las categorías de lo observado. Entonces es tener un esquema mental y observar y ver cómo se aplica. No lo contrario, observar y ver y crear un esquema mental para explicar los fenómenos, ¿vale? Entonces, bueno, el nuevo método de Bacon se basaba en la observación y la experimentación, por eso era empírico, ¿ok? Y este método, pues lo que Bacon propone que es la forma de obtener conocimiento es el uso del razonamiento inductivo. Ahora, hay una distinción que se llama entre inducción común e inducción científica. La inducción común es simplemente la observación, la búsqueda de coincidencias. Punto. La inducción científica es la selección de fenómenos, la observación, digamos, cuidadosa, detallada y voluntaria de fenómenos. O sea, cuando elegimos lo que queremos observar. ¿Vale? La inducción común es simplemente, ay, pues yo observé pasar hoy 3 carros con banderas de México, entonces asumo que es septiembre o que tiene algo que ver con las fiestas patrias. La inducción científica es, no, a ver, me voy a poner a observar de manera dedicada los fenómenos para así sacar una conclusión general, ¿vale? Y se hace de manera sistemática. Entonces, recuerden que la inducción es partir de observaciones particulares para sacar una conclusión general, ¿vale? De lo particular a lo general. Entonces, bueno, los pasos del método científico. Bacon los describe de una forma distinta, pero digamos, estos son los pasos que pues, todos conocemos y sí se basan en los pasos que describe Bacon, en el método que describe Bacon. Tenemos la observación, por eso es empírico, ¿no? Primero tenemos la observación de un fenómeno que nos llama la atención. Después, ese fenómeno nos hace plantearnos un problema o hacernos una pregunta, ¿no? Nos plantea un problema, ese fenómeno nos plantea problema. Entonces, para explicar ese problema, para explicar esa pregunta, creamos una hipótesis, ¿vale? ¿Qué es la hipótesis? Es una proposición tentativa. Es una proposición, es una proposición que debe ser verificada, que aún no es tentativa, ¿ok? Entonces, hipótesis. Hacemos una hipótesis que queremos verificar. No es ya la explicación. Y en eso fallaba la lógica aristotélica, que buscaba una explicación y se conformaba con esa explicación. Quizá después discutiéndola y refutándola. Pero aquí la primera explicación tentativa es solo una hipótesis, que tiene que ser comprobada mediante la experimentación, ¿vale? Haciendo predicciones. Bueno, la experimentación incluye predicciones, ¿no? De qué es lo que va a pasar como resultado del experimento. Entonces, cuando esta predicción nos arroja resultados, pueden pasar dos cosas. Que la hipótesis sea incorrecta y tengamos que reformularla, o que la hipótesis sea correcta y entonces ya podamos comunicar los resultados, ¿vale? Entonces son 7 pasos. Observación, pregunta o planteamiento del problema, hacer una hipótesis,
experimentar y hacer predicciones, bueno, hacer una predicción y experimentar, aquí se ponen como dos pasos distintos. Y si la hipótesis es incorrecta, repetir el proceso. Si la hipótesis es correcta, se obtiene una tesis, ahora sí, una explicación satisfactoria y se comunica. ¿A qué se refiere esto de que se comunica? Bueno, que se comunica a otros científicos, que se publica en un artículo o se pone en un libro o yo qué sé, ¿no? A esto se refiere la comunicación. Lo mismo que les digo que la ciencia es una actividad que se hace en comunidad, requiere una comunidad científica, ¿ok? Y bueno, y bueno, ya vimos inducción, deducción, correlación. Ay, correlación y causalidad. Esto, ajá. Correlación y causalidad. Ahora, esto es muy importante. En la observación, a veces podemos observar fenómenos que suceden juntos, ¿no? Pasan los dos fenómenos juntos. Pero esto no significa que uno sea la causa del otro. De hecho, el hecho de que dos cosas ocurran juntas siempre, o que dos cosas sucedan una después de la otra, no implica que la primera sea causa de la segunda. Esto es una falacia, la falacia post hoc. Bueno, post hoc ergo propter hoc. En latín significa después bueno, después de la situación, por lo tanto, a causa de la situación, algo así. Pero bueno, lo que significa es esto, ¿no? Post, o sea, después, ergo propter, o sea, a causa. O sea, pasa después de algo, por lo tanto pasa a causa de algo. Eso es una falacia, no es cierto. Por ejemplo, el otro día estaba lavando ropa y en un pantalón me encontré 200 pesos. Entonces, concluyo que el lavar pantalones es causa de que aparezcan billetes de 200 en los bolsillos. No, es una correlación. Coincidieron ambos eventos. Coincidió el que yo estaba lavando ropa con el evento de que me encontré 200 pesos en el pantalón. Entonces, esto no significa que cada que lave ropa me voy a encontrar 200 pesos en el bolsillo del pantalón, ¿no? O cada que salgo a la calle y llueve. Eso significa que yo soy la causa de la lluvia, ¿no? O sea, que yo salga a la calle cada que llueve es una coincidencia, es una correlación. A lo mejor tienen factores comunes, por ejemplo, que es la temporada de lluvias y siempre salgo de casa a la misma hora y a esa hora coincide con la hora a la que suele llover. Pero es una correlación. No significa que el que yo salga de casa es causa de que llueva. ¿Vale? Entonces, en la investigación científica se debe poder identificar cuándo hay correlación y cuándo hay causalidad. Y cuál es cuál es la causalidad de ambas, cuál es la diferencia, perdón, entre ambas. Y bueno, a veces en los estudios estadísticos, pues sí, bueno, hay que notar que en la estadística la palabra correlación se usa de una manera distinta. Pero bueno, ya lo verán en matemáticas. La correlación en estadística simplemente es cuando los datos, cuando ciertos datos parecen tener una especie de evolución lineal. Es esto de que ponen muchos puntitos y parece que esos puntitos forman una línea. Lo verán en estadística. Yo no soy la persona indicada para explicarlo. Entonces, bueno, correlación y causalidad. Y bueno, me faltó aquí las leyes científicas. Eh, de- de- Decíamos que el método positivo en ciencias sociales buscaba el establecimiento de leyes universales, ¿no? Que valieran para todas las sociedades, en todas las épocas históricas. Esto es muy problemático. Pero en el caso de las ciencias naturales no es tan problemático, ¿no? La observación, la experimentación nos llevan a establecer proposiciones que valen universalmente, leyes universales. Las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, no lo sé, las leyes de la física de partículas, yo qué sé. Las leyes científicas se establecen mediante la experimentación, pero tienen una validez universal. Y bueno, la epistemología pues la epistemología puede quizá dudar de quizá de la universalidad o de la justificación de las leyes científicas. ¿Son en realidad universales o son quizá relativas al conocimiento que se tiene en esa época y son sujetas al cambio después? Les pongo un ejemplo, la mecánica de Newton se consideraba universal hasta que llegó la relatividad de Einstein y se tuvo que cambiar y se habla ahora de física relativista
y física mecanicista, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas leyes universales a lo mejor no, a lo mejor sí valen siempre, sí son universales, pero a lo mejor no capturan toda la realidad, ¿vale? Se necesita más investigación para poder crear leyes distintas. O a lo mejor un esquema de investigación distinto nos lleva a leyes distintas, no lo sé. Eso es, digamos, un problema de la epistemología, el problema y de la filosofía de la ciencia. ¿Qué carácter tienen las leyes científicas? ¿De verdad son universales e irrefutables? ¿O pueden tener alguna, son sujetas a cambio o pueden ser falibles? ¿Vale? Bueno, entonces esto respecto a los temas de epistemología y metodología de la ciencia. ¿Vale? Y bueno, bueno, les mencionaba esto de inducción y deducción, que tiene que ver con el método racional y el método empírico. Y aparte, la metodología científica hace uso de otro tipo de razonamiento, la abducción. La abducción es el argumento de la mejor explicación. Es lo que cuando les mencionaba el ejemplo de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes observa y busca la mejor explicación para un fenómeno, eso es abducción. Precisamente lo que se hace con el método científico de crear hipótesis y testarlas, es decir, experimentar con ellas, eso es abducción. Al generar una hipótesis estamos buscando la que nos parece la mejor explicación y la estamos poniendo a prueba. Y si esa explicación no es satisfactoria, la cambiamos y ponemos otra hipótesis a prueba. Eso es el razonamiento abductivo, ¿vale? Las premisas son probables y son sucesos, más bien la conclusión es probable y se pueden cambiar las premisas para obtener distintas conclusiones, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, ahora sí, estos fueron los temas de epistemología y metodología de la ciencia. Entonces, si no hay dudas o inquietudes, pues nos vemos mañana, ¿vale? Con ya la última clase de filosofía.